Video recomendado por Pantera Variety. Muchas gracias. El oscuro origen de los androides 17 y 18. ¿Una tragedia planeada? Buen día a todos. La historia de los androides. Número 17 y 18 en Dragon Ball Z siempre ha estado envuelta en misterio. Sabemos que eran humanos antes de convertirse en máquinas de combate. Sin embargo, ¿qué hay detrás de su transformación? Hoy, revelaré detalles que nunca antes han sido contados. Preparémonos para descubrir la verdad oculta tras la obra maestra del Dr. Maki Gero. Sus nombres originales eran Lapis y Lazuli, dos hermanos huérfanos que vivían en un pueblo pequeño, apartado de la civilización. Desde pequeños, destacaban por su increíble energía y resistencia física. Eran niños difíciles de controlar, llenos de una rebeldía natural que los hacía indomables. No obstante, esta historia toma un giro inquietante cuando aparece un hombre en sus vidas, el Dr. Gero. Este sujeto era un antiguo científico de la Patrulla Roja y siempre buscó la forma de crear el arma perfecta para su venganza contra Goku. Al principio, sus experimentos se basaban en robots completamente mecánicos, pero no obtenía los resultados que deseaba. Fue entonces cuando cambió su enfoque, usar humanos como base para sus androides. Con todo esto, ¿por qué Lapis y Lazuli? La respuesta es escalofriante. Gero no los eligió al azar. Años antes de convertirlos en androides, ya los había estado observando. No eran simples niños con potencial, había algo especial en su biología. Su resistencia al dolor, su agilidad y su espíritu inquebrantable los hacían candidatos perfectos para sus experimentos. Eran justo lo que estaba buscando. La versión oficial dice que estos hermanos fueron secuestrados después de perder a sus padres en un accidente. Sin embargo, ¿y si ese accidente no fue una simple coincidencia? Pongámonos en la mente de Gero. Necesitaba sujetos con cualidades únicas, y aún así no podía simplemente raptar a cualquier persona sin que llamara la atención. Si algo le enseñó su tiempo en la Patrulla Roja, fue que la mejor forma de tomar lo que quieres es eliminar cualquier obstáculo en el camino. Entonces, ¿podría haber sido él quien orquestó la eliminación de los padres de Lapis y Lazuli? Los registros oficiales no mencionan detalles sobre cómo fallecieron. Solo se sabe que los hermanos quedaron huérfanos repentinamente y fueron encontrados días después, solos y gravemente heridos. ¿Podría haber sido un accidente provocado por una de las creaciones de Gero? ¿Una prueba fallida de sus androides iniciales? O peor aún, un ataque planeado para asegurarse de que nadie los reclamara jamás. Gero era un hombre meticuloso, no dejaba cabos sueltos. Si vio algo especial en esos jóvenes, ¿acaso no habría hecho lo necesario para que quedaran bajo su control? Lo cierto es que, poco después de la tragedia, los hermanos desaparecieron sin dejar rastro. Nadie en su pueblo volvió a verlos. La única pista sobre su destino se encuentra en los archivos secretos del Dr. Gero, y aquí es donde comienza el verdadero horror. Los informes ocultos en el laboratorio del Dr. Gero revelan algo escalofriante. Lapis y Lazuli no fueron llevados de inmediato a la conversión en androides. No, primero fueron estudiados. El científico no tenía prisa. Antes de modificar sus cuerpos, quería entender qué hacía a estos hermanos tan especiales. Los sometió a pruebas físicas y psicológicas, observando cada reacción con una precisión casi obsesiva. Los encerró en celdas separadas, limitando su comunicación para analizar cómo afectaba eso su resistencia emocional. Todo esto en contra de su voluntad. Pero lo más aterrador fueron los experimentos biológicos. Gero extrajo muestras de su sangre y tejidos, buscando en su ADN lo que los hacía tan resistentes. ¿Eran simples humanos o poseían algo más? Es aquí donde surge una posibilidad inquietante. ¿Y si los hermanos no eran completamente humanos? Gero era un hombre de ciencia, pero también de paranoia. Su odio hacia Goku lo llevó a considerar que tal vez otras personas podían tener habilidades similares a las del Saiyajin.
como personas mutantes o sobrehumanas. ¿Podría haber visto en ellos un linaje desconocido? ¿Un vestigio de algún guerrero perdido en la Tierra? Lo que descubrió nunca fue documentado completamente, de todos modos, debió haber sido lo suficientemente impactante como para que decidiera no crear clones de ellos, sino usarlos directamente como base para sus armas definitivas. Después de semanas de pruebas, Hero llegó a la conclusión de que modificarlos sería más efectivo que replicarlos. Sus cuerpos ya eran excepcionales, solo necesitaba mejorarlos, potenciarlos. Entonces comenzó la verdadera pesadilla. Lápiz y Lazuli fueron sometidos a cirugías invasivas, donde su carne y huesos fueron reemplazados con componentes cibernéticos. Sus órganos fueron mejorados con nanotecnología experimental y su sistema nervioso fue alterado para aumentar su velocidad de reacción. Y lo más cruel fue la implantación de los controladores de energía. Hero quería asegurarse de que no escaparan ni se rebelaran, necesitaba mantenerlos controlados. Para ello, les colocó un dispositivo interno que podía desactivar sus cuerpos con solo presionar un botón. Sin embargo, cometió un error. La voluntad de Lápiz y Lazuli era más fuerte de lo que imaginaba. Aunque había logrado mejorar sus cuerpos, no pudo borrar su esencia humana. Ellos no se convirtieron en máquinas obedientes, se convirtieron en algo más, seres con poder inimaginable y sin ningún control sobre ellos. Ahora eran cyborgs, aunque conscientes y con buena memoria. Y fue ahí donde Hero comenzó a temer. El miedo de Hero no fue inmediato, aunque fue creciendo poco a poco. Al principio, confiaba en que los dispositivos de control serían suficientes para mantener a Lápiz y Lazuli bajo su dominio. No obstante, algo en ellos era diferente a sus creaciones anteriores. No obedecían ciegamente, no habían perdido su voluntad. Las primeras pruebas de combate fueron un desastre. Lápiz, ahora el androide 17, no mostraba ningún respeto por la autoridad de Hero. Se burlaba de sus órdenes, desafiándolo con una confianza que ningún otro androide había mostrado. Lazuli, convertida en el androide 18, era más reservada, aunque sus ojos reflejaban el mismo desprecio. Hero entendió que no podía tratarlos como simples máquinas. Sabía que, en el fondo, seguían siendo humanos, y humanos con rencor. Fue en ese momento cuando comprendió su error. No los había quebrado antes de transformarlos. Si realmente quería máquinas completamente obedientes, debió haber destruido su identidad primero. Aún así, Hero, cegado por la prisa de perfeccionar su proyecto, había fallado en hacerlo. Fue entonces cuando comenzó a temer que se volvieran en su contra, sabiendo que no podía confiar en ellos. Intentó reprogramarlos, pero su nueva estructura neuronal ya no era completamente modificable. Podía mejorar su fuerza, su velocidad, incluso su resistencia, pero no podía cambiar su esencia. De alguna manera, estos dos hermanos habían entrenado cada célula de su ser en todo lo que representa el cerebro, incluso para que no volvieran a ser alterados por este malvado científico. Con esta teoría respondo sobre el por qué 17 y 18 nunca cambiaron quienes eran naturalmente. Sí, no importaba cuántas veces los destruyeran y los reconstruyeran físicamente, jamás pudieron modificar ni cambiar a nivel neuronal su verdadera naturaleza. De ahí que tuvieran tan buena memoria, acordándose de quienes eran antes de ser cyborgs. Entonces el doctor tomó una decisión desesperada. Los encerró. Los androides 17 y 18 fueron sellados en cápsulas especiales dentro de su laboratorio. Hero prefirió esperar antes de activarlos de nuevo, con la esperanza de encontrar una manera de controlarlos. No podía permitir que dos seres con tanto poder quedaran libres sin su supervisión. Ahora bien, el derrotero tenía otros planes. Años después, cuando Hero se vio acorralado por los guerreros Z, no tuvo más opción que despertar a sus supuestas creaciones. En su mente, aún creía que podía dominarlos. Aún confiaba en que el miedo, la manipulación o, en el peor de los casos, su dispositivo de apagado serían suficientes. Se equivocó. Apenas los activó,
Los androides 17 y 18 lo miraron con una frialdad que helaba la sangre. Ellos no habían olvidado lo que él les hizo. Lo siguiente fue inevitable. Jero, el hombre que los convirtió en máquinas, fue asesinado por sus propias máquinas. Un camino que él mismo había escrito. No obstante, aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Qué vieron Lápiz y Lazuli en su transformación? ¿Fue solo dolor y venganza? ¿O hubo algo más? Cuando 17 y 18 destruyeron al Dr. Maquijero, no solo se liberaron de él, sino también de su pasado como víctimas de experimentos. Con todo esto, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué sintieron realmente en ese momento? Para 17, la respuesta era clara: libertad. Durante años había sido prisionero de la obsesión de un hombre que nunca lo vio como un ser humano, sino como un proyecto. Eliminar a Jero no fue un acto de venganza, sino de afirmación. Por primera vez, nadie le diría qué hacer. 18, en cambio, sintió algo más complejo. Sabía que su cuerpo había cambiado. Sin embargo, ¿su espíritu seguía intacto? Cuando se miraba al espejo, la imagen era la misma, aunque en su interior sabía que ya no era completamente humana. Y entonces surge otra pregunta. ¿Acaso Jero les dejó un mensaje oculto en su programación? No en forma de órdenes, sino como una semilla de su voluntad. Su obsesión con destruir a Goku se infiltró en sus pensamientos sin que ellos lo notaran? ¿O su propia esencia humana fue suficiente para resistir cualquier manipulación mental? Lo que sí sabemos es que nunca buscaron venganza contra los humanos. A pesar de su inmenso poder, nunca mostraron interés en conquistar el mundo ni en seguir los pasos de la Patrulla Roja. Su rebeldía no era contra la humanidad, sino contra el control. Pero hay algo más. Después de su transformación, 17 y 18 recordaron algunas cosas sobre el cómo llegaron a ser androides. Tenían memorias claras de las cirugías y de los experimentos. Cualquiera diría que sus mentes hubieran sido modificadas para olvidar el proceso. En realidad no fue así. ¿Fue intencional? Jero podría haberles borrado los recuerdos para evitar que desarrollaran odio hacia él antes de tiempo, pero eso plantea otra posibilidad más aterradora. Si recuerdan cómo se convirtieron en androides, ¿qué les borró? Quizás, en lo más profundo de su código, aún hay secretos de su pasado que nunca saldrán a la luz. Si Maquijero manipuló sus memorias, ¿qué quiso ocultar? Sabemos que los convirtió en androides en contra de su voluntad, pero ¿y si hubo algo más antes de eso? ¿Algo que no podía permitirse que recordaran? Una posibilidad es que Jero experimentó con ellos mucho antes de su conversión. Si ya los había estado observando desde niños, ¿realizó pruebas en ellos sin que lo supieran? Probablemente los usó como sujetos de experimentos biológicos desde una edad temprana. Incluso antes de que fueran secuestrados oficialmente, ya había alterado su genética de alguna forma. ¿Y si su fuerza y resistencia no eran completamente naturales, sino el resultado de manipulaciones previas? Pudo haberse infiltrado en su hogar o en las áreas médicas para manipular lo que consumían los muchachos. También habría inyectado algo mediante un dardo, o peor aún, raptarlos en secreto para experimentar con ellos y luego devolverlos al mismo lugar, sin que nadie sospechara. Todo esto mientras aún eran muy jóvenes. La actitud amable de los androides. Teorizo que es posible que número 17 y 18 hayan desarrollado una forma de comunicación que no fuera ni vocal ni telepática, sino algo más sutil y propio de ellos. Tal vez, durante el tiempo que estuvieron bajo el control de Jero, idearon un plan para arrebatárselo y acabar con él. Esto explicaría por qué, en el episodio en el que son liberados, ambos se intercambian un gesto como si ya lo hubieran acordado de antemano, y fingen una actitud amable hacia el científico en ese momento, esperando el instante perfecto para ejecutar su venganza. Y para saber si, de alguna forma, el Dr. Maquijero
los había obligado a causar destrozos en distintos lugares, ya fuera mediante manipulación química o cibernética. Teorizo que, mientras experimentaba con ellos, los sometía a pruebas en las que, sin darse cuenta, provocaban caos y destrucción. Al descubrirlo, la furia de ambos creció aún más contra aquel científico demente que les había arrebatado su humanidad. Por otra parte, hay algo aún más oscuro. Si Jero orquestó la muerte de sus padres, es posible que ellos supieran la verdad mientras aún eran transformados en androides. Quizás, en algún momento del proceso, 17 y 18 se dieron cuenta de que su tragedia no fue un accidente. Puede que se hayan enterado que Makiguero los estuvo cazando desde el principio. Posiblemente este científico, con su costumbre de murmurar cuando estaba trabajando en ellos, hablaba consigo mismo, en voz alta, sobre todo lo que había hecho, y que no sería buena idea de que los jóvenes se enteraran. Lo que no calculó es que todo esto fue escuchado por ellos mientras estaban dormidos. Si eso es cierto, entonces su odio hacia él habría sido incontenible. Y Jero, en un acto desesperado, decidió borrarles esa verdad. No sería la primera vez que un científico juega a ser Dios con la memoria de sus creaciones. Si Makiguero tenía la tecnología para transformar cuerpos humanos en máquinas de guerra, también tenía los medios para manipular sus mentes. Aún así, no pudo borrar completamente su memoria, ni su espíritu natural rebelde. Por eso, aunque eliminaron a Jero, en el fondo, algo dentro de ellos sabía que aquel hombre les había arrebatado más de lo que podían recordar. Tal vez nunca sepan a totalidad lo que él les hizo, o puede que sí, y por eso sea la razón de su desprecio hacia ese doctor. Como tampoco recuerden lo que sucedió con sus padres y su vida antes de convertirse en androides. De cualquier forma, hay algo seguro, nunca fueron simples creaciones de Jero. Fueron víctimas de un plan mucho más siniestro de lo que el mundo cree. Y esa es la verdadera tragedia de los androides 17 y 18. Damas y caballeros, tengan todos buen día. Es de mi agrado preparar y compartir estas teorías con ustedes. Gracias a la idea del suscriptor Pantera Variety, este proyecto se pudo llevar a cabo. Sean todos bienvenidos. Tanto a quienes están de visita por primera vez, como a quienes están suscritos, les extiendo la invitación a quedarse. Se están preparando nuevos temas, y será un honor para mí publicarlos. Que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video.